Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Buenas noches a todos, muchas gracias a la Feria del Libro de Bogotá, la Filbo, a la editorial del ITM y por supuesto a toda la comitiva que vino a acompañarnos en esta presentación de un libro que para nosotros es muy importante, es el producto de una investigación larga que emprendimos en la Facultad de Artes del ITM de Medellín desde hace aproximadamente 5 años casi, un trabajo que un poco está orientado a pensar la obra de Víctor Gaviria en un marco mucho más amplio que el más recurrido para entonces, que provenía sobre todo de como una fuente testimonial propia de Víctor Gaviria. La mayoría de los libros que existen sobre él consisten en entrevistas que le han hecho, un poco en formato más de reportaje periodístico, donde lo convierten a él mismo en una suerte de exégeta de su propia obra. Y queríamos de alguna manera dar un salto cualitativo en términos críticos, analíticos, reflexivos en torno a su obra. Y el resultado pues es este libro, Víctor Gaviria y el pueblo que falta, que es realmente el primer libro sobre Víctor Gaviria que se hace en Medellín, curiosamente, ¿cierto? Después de tantísimos años es el primero que aborda la obra de Víctor en contexto, un poco a partir de una propuesta de conocimiento más situado, si se quiere, pensando su obra desde la ciudad y por la ciudad. De hecho, la investigación trataba de entender a Víctor Gaviria como una especie de creador de un universo autónomo en términos estéticos, que arrojaba una versión de Medellín, de la ciudad. Es decir, tratar de pensar a través de este libro la Medellín de Víctor Gaviria, que es nuestra Medellín en última instancia, no solo los habitantes de ella, sino quienes la pueden conocer a través de su obra, ¿cierto? Así como hay muchos creadores que construyen su propia ciudad, no sé, muchísimos que podemos pensarlos en ese contexto partiendo desde el propio Gabriel García Márquez con su Macondo, o pensar a la Buenos Aires de Borges. También podríamos pensar la Medellín de Víctor Gaviria y queríamos pensar la ciudad desde su obra. Por eso tratábamos de recorrer 3 décadas que a él le preocupan especialmente de la ciudad, de la historia de la ciudad, desde 1970 hasta el 2000, pensando también esa obra articulada desde 2 universos de producción, los 2 primeros largometrajes un poco contemporáneos del momento en el cual estaba rodando, Rodrigo de No Futuro y La Vendedora de Rosas, que fueron grabadas con personas de la época y para la época, y las 2 siguientes, Sumas y Restas y La Mujer del Animal, remitiéndose ya a momentos previos de esas 2 películas que serían posteriores, es decir, cronológicamente anteriores, pero históricamente posteriores. Un poco esa era la idea. Eso con respecto a la mirada sobre su cine, que tenía varias perspectivas, un poco estéticas, filosóficas, antropológicas, sociológicas, pero también nos interesaba pensar una parte de su obra que ha sido muy poco estudiada, y es la literatura. Víctor Gaviria es un poeta. De hecho, antes de ser director de cine fue poeta. Antes de sus primeras aproximaciones al cine, con Buscando Tréboles, por ejemplo, ya había sido merecedor de premios de poesía.
y es una parte de su obra que ha continuado en paralelo con la obra cinematográfica, lo que nos permitía establecer un diálogo permanente entre esas dos dimensiones. Un poeta comprometido con la exploración del universo lingüístico visual, si se quiere, y otra parte de su obra comprometida con esa exploración visual de dimensiones poéticas, ¿cierto? Entonces, un poco abordando esa dimensión esas dos dimensiones de Víctor Gaviria, queríamos pensarlo. Y adicionalmente, algo con lo cual Víctor siempre se tiene que enfrentar es que hay una veta profundamente intelectual en su pensamiento, como ensayista y cronista de la ciudad también. Ha pensado el mundo desde muchos autores muy interesantes que uno nunca vería en su obra explícitamente, pero que cuando hacemos el análisis los encontramos todo el tiempo, no solamente autores provenientes del cine, también filósofos, también escritores de literatura. Así que había un arsenal tanto teórico como conceptual que nos permitía abordar una obra muy interesante, para lo cual, para propósitos de la investigación, apelamos a la construcción de un libro coral. Lo coordinamos nosotros dos con un profesor, no está aquí en este momento, Simón Puerta, de la Universidad de Antioquia, pero invitamos a otros autores que habían investigado la obra de Víctor en distintos momentos, digamos, de su historia intelectual, y conformamos un libro de 8 capítulos, cada capítulo de un autor distinto, abordando, digamos, de manera caleidoscópica la obra de Víctor Gaviria. Un poco ese es el contexto general de esa obra, de esta obra que aborda la de Víctor. Ese es un poco el contexto del libro, de la investigación. Pues quería darle la palabra primero a Elena y ya empezaremos la conversación con Víctor Gaviria, en espera de si de pronto alcanza a llegar Ramiro Meneses, pues tendremos algunas preguntas para él seguramente. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de conversar con ustedes sobre la obra de uno de nuestros artistas más grandes, más entrañables, y que ha dedicado su vida entera a pensar una ciudad tan amada, odiada y convulsa como Medellín. Entonces, les voy a contar un poco antes de que demos paso a un conversatorio con Víctor y con Ramiro Meneses, en la estructura del libro. En primer lugar, el título, El pueblo, Víctor Gaviria y el pueblo que falta, que además tiene digamos que dialoga con una foto muy hermosa de Víctor, con una lupa, que también dialoga a su vez con uno de los cortometrajes, ¿no? La lupa del fin del mundo. Entonces, pues el título tiene que ver con un concepto de la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que apunta hacia ese pueblo subalternizado, invisibilizado, que de algún modo no ha terminado de configurarse y que para efectos del cine podríamos pensar que es lo que está fuera de campo, ¿no? Lo que no se ve, lo que no se muestra, y eso es justamente lo que Víctor Gaviria muestra. Y eso que no se muestra, de algún modo, se invisibiliza en un momento de la historia, pero tarde o temprano emergerá, ¿no? Y entre más se oculte, con más contundencia se manifestará la consecuencia de ese ocultamiento, ¿no? Entonces, para nosotros, la filmografía y la literatura de Víctor Gaviria configuran una obra para el pueblo por venir, para las generaciones futuras. Es una obra, y de hecho ya ocurre, como pasó con Rodrigo de No Futuro, que efectivamente en su momento tuvo una lectura y hoy tiene otra, que ha dimensionado
la contundencia de esa obra para efectos de la historia del arte no solo de Medellín, sino colombiano. Entonces, eso con respecto al título. Ahora bien, Juan les explicaba que el libro tiene, nosotros, junto con el colega Simón Puerta, dirigimos la investigación y la compilación del libro, pero invitamos a otros pensadores y artistas que nos parecía importante que estuviesen allí. Entonces, en primer lugar, el libro lo encabeza, el prólogo del libro lo escribe el arquitecto, historiador de la arquitectura y urbanista Luis Fernando González, quien se detiene en cada uno de los textos y que tiene que es muy importante que haga parte del texto porque tiene un conocimiento como pocos de la configuración urbana de la ciudad de Medellín y de todas las transformaciones que ha tenido, y también tiene una mirada muy crítica sobre precisamente ese gesto de ocultar la mugre en términos de las planificaciones urbanas, ¿no?, que ha sido una de las características nuestras, y pues por supuesto de las consecuencias que ello trae. Entonces el prólogo es suyo, luego el primer ensayo es de Juan Diego Parra, que es como el que abre la puerta a toda la discusión con un concepto muy importante que también proviene de la filosofía deleuziana y que ha sido uno de los conceptos más potentes a propósito del cine contemporáneo, que se ha hecho que se ha hecho después de la Segunda Guerra Mundial, que es el concepto de cine menor, ¿no? En ese sentido, se trata de un cine que apuesta precisamente por aquello que va más allá de la acción heroica y que tiene que ver con el transcurrir de la vida cotidiana en momentos históricos muy complejos, ya sea mientras están ocurriendo las catástrofes o después, ¿no? Deleuze tiene, en la comprensión que él tuvo del cine, planteó una ruptura muy fuerte en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo un cine hasta 1939 y 1945 y se hace un cine después, ¿no? Y él plantea el neorrealismo italiano, que de hecho pues es un cine con el que Víctor Gaviria dialoga mucho, como el punto de quiebre, ¿no? A partir de ese momento aparecerá un cine de lo que él llama la imagen tiempo, que tiene que ver con unos personajes que ya no presentan lo que podríamos entender como un arco heroico, sino que más bien son videntes de situaciones que los desbordan y frente a las cuales ellos no pueden actuar. Entonces, el texto de Juan Diego, antecede al mío en el sentido en que él se dedica únicamente al cine y luego yo hablo de la literatura de Víctor Gaviria, me centro sobre todo en esos primeros libros que él escribió en los años 70, 2 libros de poemas, varias participaciones en la revista Cuarimántima, que fue una revista que publicó un colectivo de poetas entre principios de la década de 70 y principios de la década del 80, y lo que concluye con la compilación de un libro de crónicas que se publica en el año 1982 y que es un texto fundamental de la literatura colombiana, en el que Víctor ya empieza a reflexionar sobre el lenguaje que están hablando los muchachos y que se están hablando en todos estos grupos humanos que han sido desplazados y que van a configurar los cinturones periurbanos y que pues van a de algún modo marcar las formas del habla cotidiana de los tiempos futuros, ¿no?, en los que ya estamos. Y luego pues hago un poco un recorrido por lo que fueron los poemarios siguientes y una novela corta que en principio fue un proyecto de investigación para un guión, que es El peladito que no duró nada, a propósito de uno de los personajes de Rodrigo de No Futuro, de uno de los actores que es asesinado y su hermano le cuenta la historia a Víctor, y pues ahí aparece un material fundamental a mi modo de ver para lo que Gilles Deleuze y Félix Guattari llamaban literatura menor, ¿no? Luego todo esto está acompañado, como bien les decía Juan Diego,
de un material de ensayo muy fuerte. Víctor Gaviria ha sido un gran ensayista desde los años 70, sus primeros ensayos publicados están escritos alrededor de personajes de la poesía, de poetas que lo marcaron, tales como José Manuel Arango, Elí Ramírez, etcétera, y luego él empieza a escribir, a mezclar en la crónica también el género del ensayo y a escribir ensayos a propósito del arte, de la literatura y del cine y de su propio trabajo cinematográfico. Entonces, aquí hay también un asunto con la literatura de Víctor Gaviria que desborda la poesía y la narrativa de ficción, de no ficción, y que se asienta en el ensayo también. Luego, Simón Puerta, que es filósofo y antropólogo, escribe un texto en el que reflexiona sobre el tipo de imágenes a las que Víctor Gaviria apunta y que él conoce como unas imágenes de urgencia, ¿no? Hay que mostrar algunas cosas que de lo contrario quedarían en el olvido, ¿no? Y entonces es un cine, dice Simón, de urgencia y rescate. Es un análisis muy interesante porque Simón Puerta ha utilizado mucho la filosofía y la antropología para efectos de pensar el cine de Víctor Gaviria en el contexto de la historia del cine colombiano. Luego, Pedro Adrián Zuluaga, el gran crítico de cine y periodista y escritor de literatura, escribe un texto en el que dialoga mucho con el mío, porque también se remonta a los textos literarios de Gaviria, pero también habla de los primeros cortometrajes que él realizó, sobre todo entre principios de los años 80 y mediados, cuando empieza el proceso de rodaje de la película Rodrigo de No Futuro. Luego, Ibelice Briceño es una especialista en lo que se ha llamado tanto tribus urbanas, en estudios urbanos en general y en estudios culturales, y ella hace un análisis de la obra de Víctor Gaviria, concretamente Rodrigo de No Futuro, en el contexto del cine que se estaba haciendo, en diálogo con el cine que se estaba haciendo en las otras ciudades de América Latina, donde también había unos fenómenos urbanos muy complejos y había también artistas que estaban pensándolos. Luego, Diana Álvarez, que es arquitecta y urbanista, hace un trabajo muy serio sobre el ensayo, se llama La mejor de mis actrices, y consiste en revisar la ciudad de Medellín desde el punto de vista urbanístico, que aparece como protagonista, sobre todo de Rodrigo de No Futuro, película que para Diana no solamente es una obra de arte, sino que también es una obra que abre la posibilidad de discutir muchos asuntos sobre las decisiones que se toman en términos de la configuración urbanística de la ciudad. Y por supuesto de lo que esto tiene que ver o de la manera como se puede enfrentar en este sentido y desde esta perspectiva los fenómenos de la violencia urbana. Luego, Daniel Tobón, que es un filósofo, desde el punto de vista de la filosofía moral, revisa este asunto en dos películas fundamentalmente, Rodrigo de No Futuro y La mujer del animal. Y luego la participación de la directora de cine Jennifer Uribe es muy importante porque ella, desde su perspectiva de cineasta, de artista que también comparte el quehacer cinematográfico con Víctor, pues reflexiona sobre los imaginarios femeninos en la filmografía suya, sobre todo centrándose también o partiendo desde la película Rodrigo de No Futuro. Entonces, con el ensayo de Jennifer se cierra el libro, que como ustedes pueden ver, plantea un diálogo de distintos investigadores abordando un solo objeto, ¿no? En dos direcciones, que a nuestro modo de ver no son dos, sino una misma, como una especie de anillo de Moebius, ¿no? La literatura y el cine. Bueno, un poco con esta introducción podemos dar paso a conversar con Víctor Gaviria y Ramiro Meneses, que nos honran pues aquí con su presencia, así que le doy la palabra. Bueno, la dinámica que vamos a tratar de trabajar de ahora en adelante es que conversaremos con nuestros dos ilustres invitados también sobre algunos aspectos que
nos interesaron en la investigación y para los cuales pues ellos serían, digamos, autoridades fundamentales. Haciendo aquí un poco competencia con el concierto de al lado, hubiera sido interesante traer a Mutantes y, ¿cierto?, hacer como una recreación de lo que en su momento habrían sentido los punqueros con este tipo de música en la ciudad, ¿cierto? De todas maneras, tendrá mucho que ver con lo que hablemos acá, como también ciertos fenómenos de resistencia cultural en los 80 que Víctor, como nadie, supo detectar de manera muy lúcida a través de esa construcción del joven al interior de una especie de conflicto urbano de muchas aristas y de muchas facetas, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de articular esto a partir de un formato de diálogo. Les haremos algunas preguntas. Igual, si ustedes tienen preguntas para nosotros, pues también nos las podrán hacer. Sobre todo Víctor, en este caso, que nos ha contado que ha estado leyendo el libro y que quedó a veces muy confundido por muchas cosas. Entonces, será muy interesante si ese proceso, el tiempo no nos va a dar, pero seguramente continuaremos la conversación después y les haremos saber a ustedes a qué conclusión llegamos. Lo primero, quería preguntarle a Víctor y después a Ramiro. Primero a Víctor, hay un tema muy importante y cardinal de su obra que tiene que ver con una distinción que hay entre entre el argumento y el universo. Esto es muy recurrente en los conversatorios con Víctor, pero vale la pena exponerlo porque de lo que se trata es de pensar en la obra de Víctor no como una obra con personajes propiamente dichos, es decir, como héroes dentro de un relato que se integran en un proceso conflictivo que deben solucionar, digamos, con el relato típico aristotélico si se quiere, sino que hay lo que podríamos llamar una enunciación colectiva, es decir, los personajes de Víctor son más de carácter sintomatológico, son una emanación de algo que está ocurriendo en un entorno que es lo que él denomina universo, ¿cierto? O sea que no hay una construcción de relato en términos argumentativos con inicio, nudo, desenlace, sino que hay más una construcción de un entorno y ese entorno implica tanto lo que está en el plano como lo que está fuera de campo, que quizá muchas veces eso que está fuera de campo es lo que determina aquello que estamos viendo en la obra. Entonces quería preguntarle a Víctor por esa idea de universo y también de lo que él ha mencionado mucho como enunciación colectiva o murmullo colectivo. Cuando estuvimos en Cannes nosotros, ¿te acuerdas, Ramiro? A nosotros de alguna manera nos fue mal, porque la verdad es que todo el mundo estaba esperando una película que tuviera muy claro, digámoslo, un argumento y que tuviera muy claro el género también. Era la época del 90, en donde Pablo Escobar estaba, creo que se había entregado ya para la catedral, estaba César Gaviria, estaba Pablo Escobar Gaviria y estaba Víctor Gaviria. Y entonces esos tres Gavirias crearon hubo una amalgama ahí tremenda, y entonces esta gente no sabía para dónde coger y les pareció que todos teníamos que ver que era el mismo Gaviria, la misma familia. Entonces, digámoslo, tanto así que nosotros, en las fotos que salían de nosotros en la Croisette, que es la calle pues de Cannes, era, yo no sé esas fotos dónde estarán, yo supongo que las debo tener en alguna parte de periódicos en donde decían narcos en la Croisette, y salíamos nosotros caminando por Cannes. Y entonces, eso obedecía, digámoslo, a una intención a un desencanto que tuvo la gente, que tuvo la crítica y demás, porque como estaba, digámoslo, tan álgido el problema con Pablo Escobar y el narcoterrorismo, y estaba el asunto pues de César Gaviria, acaba de llegar a Bienvenidos al Futuro, dijo, pues, nosotros dejamos de ser Rodrigo no Futuro, y César Gaviria dijo Bienvenidos al Futuro, entonces era un poco contradictorio, y Pablo Escobar se entregó en la catedral.
Entonces eso era realmente una cosa difícil de entender. Nosotros estábamos en lo de nosotros, que era el no futuro, y el no futuro, digámoslo, era como un relato emborronado, que no obedecía, digámoslo, a líneas claras argumentales, y era más bien un relato, digámoslo, de unos muchachos que nadie esperaba que la película tuviera, digámoslo, ese sentido existencialista, de unos muchachos que hablaban un lenguaje extraño, un lenguaje, digámoslo, de jerga, ¿cierto?, que era propiamente del habla, un lenguaje que era lleno de sentidos, digámoslo, contrarios a lo que significaban las cosas, los significantes, digámoslo, en la sociedad, en la ciudad propiamente formal. Esto era como un lenguaje también emborronado, ¿cierto?, complejo, y la película realmente se veía como una mancha existencial, en donde lo que iba apareciendo era una conciencia del no futuro, dicha a través de unas palabras que no eran propiamente escritas por un guionista, ni por un libretista, ni por un director. Eran unas palabras que eran sociales. Entonces, cuando tú hablas de ese universo, la película fue construida realmente a partir no de unas ideas claras, digámoslo, de guión, de argumentales. No había buenos y malos, no era la historia clásica pues de unos bandidos, ¿cierto?, que pierden una mercancía y que son perseguidos por eso. No, era una vaina que eran palabras que se decían, que iban construyendo como una especie de poética existencial sobre el no futuro. Y entonces, y una cantidad de secuencias que se sucedían con rasgos que iban acumulándose y iban formulando una cosa para la que nadie estaba preparado realmente. Entonces, digámoslo, ese universo del cual tú hablas fue la manera como construimos nosotros la película. Entonces, claro, eso desencantó a todo el mundo. A mí me ha interesado mucho, digámoslo, en el artículo de Juan Diego Parra, que es el que abre el libro, que Juan Diego habla, digámoslo, de unas realidades que no son propiamente representadas por el cine mío, sino que porque no existen unos elementos anteriores de representación, como cuando se habla, digámoslo, de los géneros. Los géneros, en cierto sentido, tienen una estructura, una marca, un dibujo de representación que después, digámoslo, se actualiza en una película, pero aquí no había propiamente ningún tipo de ese dibujo de representación. No existía. O sea, la película, digámoslo, empieza a existir sin ninguna representación previa. Entonces lo dice Juan Diego, trata de explicar eso, que me ha ayudado a mí a entender, y me pone a pensar, y yo creo que a ustedes también los debe poner a pensar, y es que hay realidades, digámoslo, en este país que no son representadas, no tienen una representación anterior, no tienen una existencia anterior que después tiene un segundo momento de representación, sino que hay un primer momento de presentación. O sea, Rodrigo es una película de presentación, de unos muchachos, de una realidad, de unos diálogos, de unas inquietudes, de unas angustias, de un lenguaje que está retorcido, digamos, lo que está invertido, porque es un lenguaje que ha nacido también de un retorcimiento tremendo de la historia de la ciudad, que ha producido unos barrios innumerables con una población inmensa que ha estado excluida de la ciudad. Entonces es posible que la ciudad tenga representación, pero esos barrios de exclusión no tienen representación. Cuando nosotros nos metemos aquí, aquí está Rodrigo Lalinde, que es testigo y nos puede también un poco como decir la sensación que teníamos nosotros. Nosotros no teníamos la idea de estar haciendo una película sobre un camino, digámoslo, conocido. Era un lugar en donde todas las noches salíamos a hacer unas secuencias llenas de escalofrío, digámoslo, porque la situación de la ciudad nos era de incertidumbre total. Nosotros estábamos, digámoslo, presentando por primera vez unos barrios, unas calles, unas casas y unas personas, unos diálogos, y esos diálogos tampoco no existían, digámoslo, en un escrito previo, eran digámoslo, el Rodrigo es la aparición del actor natural de una manera muy clara. Nosotros, digámoslo, habíamos tenido, antes de Rodrigo que lo rodamos en el 86,
habíamos tenido un camino largo de pequeños episodios, de cortos, de mediometrajes, donde habíamos ido construyendo la existencia del actor natural, pero en Rodrigo es cuando aparece el actor natural de una manera determinante, y el actor natural no propiamente obedecía, pues obedecía a una improvisación. O sea, que estábamos realmente con unos elementos, como lo dices tú, porque a mí me parece muy bien el artículo de Juan Diego, te pone a pensar en esto que yo le estoy diciendo. O sea, es como unos relatos en trance, unos relatos que están apenas definiéndose y que se definen propiamente en el momento en el que se dice acción y la cámara se prende y empieza el actor a improvisar, pero que nunca se sabe muy bien hacia dónde va. Hay una incertidumbre total, y eso es lo que me parece a mí que en cierto sentido a esa incertidumbre y a esa llegada, digámoslo, de estos muchachos hablando un lenguaje que apenas se está configurando, con unas palabras y con unos conceptos que apenas se están configurando también. Eso es lo que me parece a mí, que a eso alude el título del libro, del pueblo que falta. O sea que es un título, yo he entendido un poco, digámoslo, me ha servido a mí un poco como terapéutico este libro, porque yo no entendía por qué yo vivía como tan en trance, hermano, pero porque yo he vivido en un trance constante de no ser para dónde voy, y esto me dice, es que, Víctor, esas son unas realidades que no tienen representación, que ustedes las han presentado. Sí, exactamente. El tema del pueblo que falta, como muy bien lo decía Elena ahora, implica varios procesos, no solo aquel pueblo, en sentido amplio, que no aparece en el encuadre, que no aparece en el plano, que está siempre por fuera, pero también el pueblo que falta es el pueblo que aún no ha sido, que aún está por venir, ¿cierto? Al cual no hemos llegado. Y un poco la idea del cine de Víctor apunta a esos dos universos. Justo porque también aboga por recuperar, en ese caso para el cine, algo que había ya presentado el neorrealismo, que era el actor natural, pero que él lo convierte en actor narrador. Y creo que para nosotros sería un privilegio precisamente que el propio Ramiro Meneses, que fue quizá el primer gran exponente de esa figura del actor narrador, nos contara un poco de él como actor narrador, pero también cómo ser actor narrador le pudo permitir esa transición hacia ser un director que repensó un poco el imaginario de la actuación de muchas maneras. Es decir, para nosotros, para nuestra generación, es inolvidable el papel de Victorino Moya, por supuesto, que también lo recuperaste, Ramiro, ya como director en una obra que yo creo que deberíamos ver un poco más o que sea exhibida de manera más frecuente. Se presentó creo que en Canal Capital, no sé si, pero una vez valdría la pena que lo volvieran a presentar, hiciéramos algo para que lo volvieran a presentar, pero es muy interesante porque es ver aquel que aprendió algo con Víctor muy concreto que le permitió después hacer la transición a ese gran personaje de Victorino y después enfrentarse como director a una historia que de alguna manera condensaba su propia trayectoria. Está largo, pero voy a tratar de ilustrar un poco y voy a empezar cómo es trabajar con Víctor, la parte que a mí me tocó. Hubo un primer encuentro que fue un desencuentro con Víctor. Más adelante nos volvimos a ver gracias a Ramón Correa y empezamos a conocer a Víctor de una manera muy lenta, pero muy segura. Víctor empezó a ganarse nuestra confianza, pero no echándonos pedacitos de comida ni invitándonos a nada, sino conversando. Entonces siempre conversábamos y hablábamos y nos dábamos cuenta que teníamos cosas muy en común, entre eso la poesía, entre ese tipo de cosas, lo que era la poesía y
¿te acuerdas, Víctor? Hablábamos mucho de Lee Ramírez, que era como el punto de encuentro entre el barrio y Víctor, entre el universo de Víctor y lo que quería Víctor. Casi que él nos iba llevando, nos iba conduciendo lentamente para que nosotros entráramos en su universo. Es decir, un día terminamos en Liborina. Liborina tiene que ver mucho con Víctor, tiene que ver con toda su historia familiar. Y nosotros terminamos no solamente viendo las estrellas de Liborina, sino jugando fútbol y escuchando punk. Entonces, todo empezaba, Víctor terminó siendo más punkero que todos nosotros, se sabía todas las canciones, sabía qué grupos existían en Medellín, quería saber más, los quería grabar a todos y empezó a ganarse nuestro afecto al punto que terminamos todos siendo como hermanos, hablando el mismo lenguaje. Ya Víctor decía gonorrea por todo. Para que ustedes más o menos entiendan el mundo en el que se metió Víctor, y era de él, ya era de nosotros, éramos todos nosotros conversando. Yo creo que conversamos por ahí 6 meses seguidos con Ramón, con Juan Guillermo y con Víctor, todos los días hablábamos, a veces hablábamos bobadas, pero yo sé que esas bobadas más adelante iban a pertenecer a Rodrigo de No Futuro. Cuando nos involucramos más con Víctor, pues obviamente nuestras historias se volvieron de Víctor. Entonces, poco a poco fueron retratadas a medida que avanzaba el rodaje sin que nosotros nos diéramos cuenta. Estábamos diciendo los diálogos que le habíamos contado a Víctor, estábamos haciendo las escenas que habíamos hecho antes con Víctor a manera de conversación. Estábamos en ese momento armando una historia que todo el tiempo fue de Víctor. O sea, yo sé que es contradictorio porque, y vea, lo digo porque cuando yo he visto muchas veces Rodrigo de No Futuro, al comienzo yo no entendía Rodrigo de No Futuro. Para mí era una película que no tenía una secuencia lógica dentro de todo. Saltaba en el tiempo, volvía al final, repetíamos cosas. Pero poco a poco me fui dando cuenta de la sensibilidad que tiene Víctor precisamente para poner su firma, su poesía y su dramaturgia dentro de nuestra propia historia retratada para el cine. Por ejemplo, una secuencia en la cual todos sufríamos de insomnio, casualmente. Víctor sufría de insomnio, yo sufría de insomnio, nadie dormía en Rodrigo D, y ya lo habíamos contado, pero Víctor hace una secuencia donde yo voy, donde una tía con una historia que yo nunca le conté. Esa historia debe ser de Víctor, donde doña Marina. Entonces yo voy a visitar a una señora. Esa es la historia de Rodrigo Alonso, el Rodrigo Alonso original. El verdadero. Sí, el verdadero. Es que él ya tenía protagonista. Él ya tenía protagonista. Cuando yo llegué, yo no era el protagonista, yo era un acompañante de Ramón Correa que iba todos los días a almorzar a Tiempos Modernos porque pero Víctor ese nos Rodrigo invitaba. Ese Rodrigo Alonso realmente nunca figuró como posible actor ni nada, porque yo sabía que era un pelado que no tenía lo que ustedes tenían, pero sí fue el que nos inspiró el guión inicial, porque ese fue el pelado que iba a tirarse de la ventana del 20º piso y lo rescataron, digamos, un policía lo rescató, una señora le habló. En estos días estuve en el archivo de Rodrigo D y encontré todos los diálogos, digámoslo, encontré la entrevista de él y medio la miré y está todo eso, lo de la señora, sí. Pues un poco para resumir y no extenderme, cada vez que yo veo Rodrigo D nuevamente, ahora remasterizada, me sorprendo del universo de Víctor y cada vez yo lo veo inalcanzable, lo veo como un maestro tan grande en mi vida que cada vez que nos encontramos me provoca no despegarme del abrazo que nos damos, porque ha despertado en mí una admiración increíble, porque duramos ensayando casi un año y ese año fue de formación. Entonces yo, más que un actor natural, yo soy un actor Víctor Gaviria. Yo soy de la escuela de Víctor Gaviria, mi primer maestro en actuación. Después tuviste
maestros como Rubén Di Pietro, Tuve Pavel Novisky. Yo creo que los mejores maestros del país, pero mi maestro inicial, el que me siembra todo esta inquietud, y realmente miren ustedes que el que primero me dijo que debería ser director fue Víctor, en una clase de Rodrigo Lalinde, de fotografía. Estábamos en la escuela de Ivo Romani y estábamos analizando alguna secuencia y Víctor me dijo: usted es director, siga por ahí. Yo no sé si te acuerdas, tú siempre me decías, usted es director. Y a mí me quedaba sonando. Ya después hice muchos cursos, escuelas, investigaciones para poder llegar de la manera más lógica a la dirección. Pero esas escuelas en las que yo me muevo, ya para terminar, tienen que ver con todos los grandes maestros que he tenido. Entonces aplicaba cosas con Espejo, que tienen que ver con Rodrigo, aplicaba el trabajo con los actores. Cuando yo hice el cortometraje del maestro, dije, quiero actores que no hayan actuado nunca, quiero ensayar con ellos, quiero actores de teatro y quiero actores de televisión. Ahora, si ustedes me cuestionan, les juro que los que menos me gustan son los de televisión. Bueno, voy a leer dos fragmentos de dos textos de Víctor Gaviria. Uno es un fragmento de su libro, de su segundo poemario, que es La luna y la ducha fría, publicado en 1980. Es un poemario que originalmente consta de 32 fragmentos, es un poema total, advierte él de entrada. Y entonces este es un fragmento de uno de esos 32. Dice, hablando de las muchachas, ¿no? Casi ninguna pasa de los 22, de acera a acera, y reunidas en corrillos hablan, un lenguaje breve y de risas, un puente de palabras aún sin escribir, una poesía menor hecha por muchachas ignorantes, como lanzando monedas extrañas, desconocidas, por coleccionistas. Así ellas hablan. Y otro que es de una crónica que se llama El lenguaje de la piscina y dice así: dentro de algunos años, quizá no muchos para verlo mejor, para oírlo, iremos a ver un cine hecho por jóvenes, poetas desde la punta de los pies a la cabeza, y escucharemos allí en la pantalla todo lo que ahora oímos sin prestarle atención. Canciones de escuela, ruidos de patio, declaraciones de novios en los barrios, pronunciaciones llenas de tics de los profesores de colegio, las calles empinadas de los suburbios, recorridas a las 6 por un murmullo alegre que va azulándose, y sobre todo, la deliciosa dicción de las muchachas del servicio, una dicción de tierras bajas, costeña, toda esa región de palabras y sonidos que son ahora tierra muda. Víctor, pues como les contaba, saben ustedes que es poeta desde niño, desde siempre, y que su primer libro fue publicado cuando tenía poco más de 20 años, o por lo menos cuando tenía poco más de 20 años ya tenía el grueso de poemas de ese libro escritos. Luego La luna y la ducha fría, que es un libro, yo creería que la mayoría de fragmentos se escribieron hacia finales de los 70 y el libro ya ve la luz en el año 80, y el que les contaba de Crónicas, que es del 82, donde está justamente esto que les acabo de leer, este último fragmento. Entonces, teniendo en cuenta eso, Víctor, háblanos un poco de la manera como en ti, en tu trabajo, en tus procesos de creación, se relaciona esa creación poética constante de un poeta, digamos, individual, de un yo lírico, que es efectivamente el que tú creas en tus primeros textos, con ese yo colectivo que aparece en esa literatura oral que precisamente crean tus actores narradores, que como bien dices acá, y aquí está Ramiro para comprobarlo, pues son poetas de los pies a la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo se da esa relación de la poesía del poeta individual, solitario en su habitación, con
el poeta que escucha a este colectivo de poetas en principio jóvenes y ya luego en tus otros largometrajes y en los cortos también personas mayores, ¿no? ¿Cómo ves eso en tu trabajo? Yo me doy cuenta, digámoslo, haciendo los cortos que les digo antes de Rodrigo D., los mediometrajes y los cortos, me doy cuenta que se me dan, digámoslo, porque hago unas adaptaciones de unos cuentos, por ejemplo, de Juan Diego Mejía, un cuento que se llama La Guardia Dura, y que nosotros lo transformamos en La Vieja Guardia. Me doy cuenta que yo tengo el argumento me lo dan los cuentos. Hicimos también Que pase el aserrador, también hay un argumento muy claro. Hicimos también Los músicos, que son 3 cortos que se hacen un año tras otro y que son una experiencia muy hermosa también digámoslo, de rodar, de aprender a rodar, de crear un grupo de trabajo y demás. Y yo tenía muy claro los argumentos, pero yo rápidamente me di cuenta que me hacía falta algo donde vivieran esos argumentos, que yo no sé si yo era consciente en ese momento del concepto de universo, pero creo que sí, faltaba como el contexto, faltaba ese lugar donde ocurrían lo que le pasaba a los ferrocarrileros, lo que le pasaba a los músicos también que iban por una carretera. Le faltaba como el aire, digámoslo, el entorno de ese hálito de existencia de esos argumentos que yo, digamos, yo no recuerdo bien cómo los llamaba yo en esa época, pero tengo la idea de que sí, que utilizaba la palabra universo, porque esa palabra universo la tomé yo mucho de Octavio Paz, de un texto de Octavio Paz sobre la traducción, y entonces me di cuenta, digamos, lo que esa historia, ese ámbito de historia, cuando conozco los ferrocarrileros de la Vieja Guardia, me encuentro unos ferrocarrileros que han vivido el ferrocarril de Antioquia. Yo no encontraba, digámoslo, quien me contara, digámoslo, toda esa historia menuda del ferrocarril de Antioquia, esa historia vivida, llena de detalles, ese universo no sabía quién me lo contaba. Entonces vi que esos jubilados del ferrocarril me contaban todas esas historias. O sea que me di cuenta que los actores tenían que ser de alguna manera narradores, ¿cierto? Y entonces, digámoslo, con lo que cuenta Ramiro cuenta una experiencia de que yo me apropio de lo que ellos me cuentan. Sí, yo me apropio, o sea, yo empiezo, como quien dice, a hacer a ponerme en el papel del narrador colectivo, de la enunciación colectiva. Entonces yo cojo todo lo de ellos y lo cojo de una manera tan total, es decir, con un rapto de conocimiento, de amor y de conocimiento, de tratar de conocer todo lo que ellos viven, que cuando hacemos el segundo momento ya de puesta en escena, de lo que dice Ramiro, como que descubrimos una cosa potente, que Ramiro dice que es como mía, pero era de todos y en general. Yo en ese momento la lideraba porque era el director y la buscaba porque la estaba buscando. Ese universo se había convertido en enunciación colectiva, había cogido los relatos de ellos y los poníamos en escena en un segundo momento, y era un momento, digámoslo, donde yo aprendí a ser director. ¿Sí me entiendes? Yo en ese momento como que di el salto, como dices tú, a coger todo ese lenguaje extraordinario de lo vivido por ustedes en un territorio concreto, en un territorio existencial vivo, y coger eso y convertirlo, digámoslo, en puesta en escena, en arte. Era como quien dice entrar en un mundo maravilloso del trabajo del arte, ¿cierto? Del material del arte como tal. Entonces sí, como tú dices, ahí como que todos descubrimos algo. Yo también sentía eso en esas calles cuando poníamos en escena cosas que habíamos vivido, ellos me habían vivido, me lo habían contado, yo me lo había apropiado, lo narraba, digámoslo, como enunciación colectiva, y se hacía presente en la puesta en escena, y aparecía el cuerpo y el cuerpo maravilloso de ese arte que era el cine, construido de esa manera, y fue hermoso. Pues ahí yo aprendí lo que aprendí, ¿sí me entiendes? No era que lo supiera, no, ahí lo aprendí. Pero además es que a mí lo que me sorprendía es que, si bien es cierto que nosotros teníamos historias en común, que ya habíamos pasado por esas páginas,
Víctor las hacía visibles, posibles, y las traducía a un lenguaje que podíamos entender nosotros, pero el lenguaje del y cine. podía entender pero cualquiera. El lenguaje del cine, era el lenguaje de la puesta en escena del cine. Un lenguaje, digámoslo, muy sencillo, muy sustantivo, pues muy sencillo, no era... Pero a mí lo que me sorprende, Víctor, es que yo no he conocido otro director que lo logre, y muchos lo han intentado, y no sé si es el método o qué, pero a mí me parece que tu escuela es el pilar fundamental para que esas películas existan, porque yo estoy seguro que Rodrigo en otro director no hubiese sido lo mismo. Sí, o sea, es un poco el amor a ese material, la necesidad, o sea, el saber que ese era el material del cual iba a surgir una película original, porque surgía directamente de la realidad, una realidad que no había sido vista, y también la fe en ese proceso, pues. O sea, es cuestión también de fe, ¿sí me entiendes? Bueno, muchísimas gracias a Víctor Gaviria, a Ramiro Meneses y a ustedes por estar aquí. Creo que el deseo de hablar de la relación entre la poesía escrita, la poesía, la literatura propiamente y el punk, podemos pero yo no sé cumplirlo si en un café, porque se nos termina el tiempo. Pero mira una palabra solamente. Estábamos trabajando con Ramiro, que hacía los temas de punk. El punk de Rodrigo Eck, lo fundamental es de Ramiro, de Mutantes, de Ramiro directamente, casi nadie se lo ha reconocido. Y estábamos al lado con un pelado que se llamaba Ramón, que fue el que llevó a Ramiro a la oficina, que era un poeta extraordinario, tenía las mochilas llenas de cuadernos despastados, y todos esos cuadernos estaban con un diario cifrado que era pura poesía. O sea, la poesía estaba por todos lados. Muchísimas gracias, buenas noches. Y Muchas gracias. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.